Llevas tiempo notando que cuando dices algo en voz baja, cuando adviertes a alguien desde esa certeza que te atraviesa, los acontecimientos terminan dándote la razón, y eso ya no puede seguir pareciendo casualidad en tu propia vida. Has intentado restarle importancia, has sonreído para no incomodar, incluso has pedido disculpas por anticiparte a situaciones que después se cumplieron, pero por dentro sabes que no es intuición ligera, es un don real que impacta. Lo más inquietante es que cuanto más lo escondes, más fuerte se manifiesta en momentos cotidianos, en conversaciones simples, en esa sensación firme, que aparece antes de que algo ocurra y cambia el rumbo de todo. Y aunque prefieras mirar hacia otro lado, hoy voy a señalar exactamente por qué ese poder que posees resulta tan profundo, que hasta quienes te rodean lo perciben y reaccionan en silencio. No es imaginación, no es sugestión ni ganas de sentirte especial, es esa certeza que aparece cuando alguien te miente, y detectas el matiz en su voz, o cuando presientes un giro laboral antes de que lo anuncien oficialmente. Has vivido escenas muy concretas donde advertiste un riesgo, donde sugeriste prudencia, y más tarde viste las consecuencias desplegarse tal como habías anticipado, mientras otros te miraban con sorpresa incómoda. En más de una ocasión te han dicho que exageras, que dramatizas, que ves fantasmas donde no los hay, pero el tiempo terminó colocando cada pieza exactamente donde la habías visto primero. Quédate muy atento porque en unos instantes voy a mostrarte por qué ese patrón no solo se repetirá, sino que está a punto de escalar a un nivel que ya no podrás disimular. Si sientes que ha llegado tu momento de dejar de pedir permiso para brillar, y quieres ver cómo tu claridad te coloca por delante, comenta, mi intuición manda sin miedo, regala tu like y permanece, porque lo que viene aprieta fuerte. Sobre la mesa se impone la carta de la llama velada, y al contemplarla siento un calor firme que no quema, sino que ilumina rincones donde otros prefieren no mirar, revelando verdades que incomodan pero liberan. Esta carta habla de una percepción aguda que atraviesa máscaras sociales, de una capacidad para detectar intenciones ocultas, incluso cuando todo parece amable y correcto en apariencia. Lo que me estremece es que no se trata solo de ver, sino de influir, porque cuando nombras lo que percibes alteras decisiones ajenas y cambias desenlaces que parecían fijos. Antes de que respires tranquilo pensando que esto es solo una cualidad bonita, escucha bien, porque esa influencia tiene un alcance mucho más profundo, que todavía no has dimensionado en su totalidad. Has callado para no crear conflictos familiares, has suavizado opiniones en reuniones, has fingido sorpresa cuando ya sabías el resultado, todo para evitar miradas de recelo que te hagan sentir diferente o exagerado. Recuerdo escenas muy humanas, como esa comida donde advertiste que cierto acuerdo no era fiable y decidiste no insistir, solo para ver semanas después cómo todo se complicaba exactamente como habías previsto. También está esa relación donde notaste un cambio sutil, un gesto mínimo, y preferiste confiar en la versión amable antes que en tu propia percepción, aunque algo por dentro no encajaba. Permanece conmigo porque voy a tocar un punto delicado, que conecta directamente con esa renuncia silenciosa, que llevas haciendo desde hace ya muchos años sin que te hayas dado cuenta. Hubo un momento en mi propia vida donde también elegí callar, donde supe que una amistad no era leal, pero temí parecer desconfiada, y cuando todo explotó, entendí que ignorar mi visión solo me había debilitado y regalado ventaja a quien jugaba a dos bandas. Recuerdo la sensación de incomodidad al confirmar que tenía razón, mezclada con culpa por no haber hablado antes, y esa mezcla me enseñó que el don no se otorga para esconderlo, sino para usarlo con responsabilidad. Por eso cuando conecto contigo y veo cómo intentas minimizar lo que sabes, reconozco esa misma estrategia de supervivencia que yo utilicé, y que terminó pasándome factura emocional durante mucho tiempo. Te cuento esto porque no estás ante una fantasía esotérica, sino ante una capacidad concreta que si se reprime, termina volviéndose contra uno mismo en formas muy claras y tangibles. La carta del guardián del umbral se manifiesta ahora con una fuerza serena, y su mensaje es directo: estás en la puerta de un cambio, donde seguir ocultando tu don tendrá consecuencias más visibles. Este símbolo me habla de decisiones que ya no admiten medias tintas, de situaciones próximas, donde tu palabra marcará una diferencia evidente para alguien cercano que depende de tu claridad. No se trata de dramatizar, se trata de entender que cuando eliges callar por comodidad, también eliges permitir que otros caminen hacia errores que podrías haber ayudado a evitar. Lo que viene después de esto, redefine por completo la idea de que tu capacidad es peligrosa,
porque el verdadero riesgo no está en usarla sino en negarla. Hay momentos en los que dices algo que parecía exagerado, y después se cumple al milímetro, y te quedas pensando si deberías haber insistido más fuerte. Quiero saber si también te ha pasado. ¿Lo has vivido así últimamente? En tu entorno hay una persona que sonríe mucho cuando hablas, que parece admirar tu percepción, pero que por dentro siente una mezcla de fascinación y temor ante tu capacidad para leer entre líneas con tanta precisión. Esa figura no es necesariamente malintencionada, pero sí se inquieta cuando intuye que puedes ver más allá de lo que muestra, y por eso a veces minimiza tus opiniones o cambia de tema con rapidez. ¿Has notado ese gesto, esa pequeña tensión en el ambiente cuando dices algo demasiado acertado, y aunque lo pases por alto, tu intuición ya registró esa reacción como una señal clara? No apartes la mirada de este detalle, porque en breve voy a conectar este comportamiento con una decisión concreta que marcará el rumbo de los próximos meses. La presencia del espejo profundo altera el aire a mi alrededor, y esta carta no solo confirma tu don, sino que señala que otros empiezan a verse reflejados en tus palabras, incluso cuando no les agrada lo que descubren. Este espejo simboliza verdades que regresan multiplicadas, conversaciones que ya no pueden maquillarse, y momentos donde tu capacidad de anticipación se vuelve una evidencia, imposible de ignorar por completo. Lo más interesante es que cuando esta carta aparece junto a las anteriores, habla de reconocimiento público o al menos evidente, algo que ya no quedará en susurros privados. Permanece atento porque aún no he tocado el punto más sensible de todo esto, y está relacionado con una oportunidad que se abrirá justo cuando decidas dejar de esconderte. Escorpio, lo que has vivido hasta ahora no era una simple acumulación de casualidades, era el preludio de una verdad que ya no admite más silencios, y que empieza a presionar desde dentro con una fuerza imposible de ignorar. Has sentido esa presión en decisiones recientes, en conversaciones donde casi dijiste algo importante y te detuviste por prudencia, notando después una incomodidad persistente que no se fue ni al cambiar de tema. La revelación que se despliega ante mí es clara: tu don no solo anticipa hechos, también acelera procesos cuando eliges nombrarlos, como si tus palabras activaran engranajes invisibles que otros todavía no comprenden. Y aquí es donde todo se reconfigura, porque no estabas destinado a observar desde la sombra, sino a intervenir de manera consciente cuando la situación lo exige. Cuando detectas que alguien no está diciendo toda la verdad, y decides callar para evitar tensión, pero luego los hechos te dan la razón, me intriga saber si eliges hablar o guardarlo para ti. ¿Qué haces normalmente? Ante mis ojos se ilumina la carta del oráculo despierto, y la sensación es tan intensa que incluso cambia mi tono mientras la describo, porque esta carta no aparece para adornar, aparece para confirmar liderazgo interior. Este símbolo habla de una mente que conecta patrones con rapidez, de una capacidad para unir detalles dispersos, y construir una imagen completa antes que el resto siquiera intuya el problema. Lo verdaderamente sorprendente es que señala un momento próximo, donde alguien acudirá a ti buscando orientación, no por casualidad, sino porque reconoce en silencio esa claridad que llevas intentando minimizar. No te acomodes todavía con esta idea, porque lo que implica aceptar ese papel va mucho más allá de dar un simple consejo bien intencionado y superficialmente considerado por otros. El giro se hace evidente cuando comprendo que el supuesto peligro de tu don no reside en lo que ves, sino en cómo otros reaccionan cuando sienten que quedan expuestos ante tu mirada penetrante. Hay personas que prefieren vivir en medias verdades, que sostienen pequeñas mentiras por comodidad o miedo, y tu presencia altera ese equilibrio frágil que habían construido para no enfrentarse a sí mismos. Esto explica comentarios irónicos, cambios de actitud repentinos, o ese intento sutil de restar importancia a tus percepciones, cuando resultan demasiado certeras para mantener su tranquilidad habitual. Pero presta atención a lo siguiente, porque esa incomodidad ajena no es señal de que debas retroceder, sino indicio de que estás tocando puntos que necesitaban salir a la luz. Se abre paso ahora la carta de la torre de cristal interior, y al contemplarla siento una mezcla de firmeza y desafío, porque esta imagen representa estructuras personales, que se tambalean cuando alguien se atreve a decir lo que todos evitan. Esta carta no habla de destrucción gratuita, habla de derribar ilusiones que ya estaban agrietadas, aunque nadie quisiera reconocerlo en voz alta por miedo a conflictos o cambios incómodos. Cuando esta figura se combina con tu energía, indica que tu palabra puede precipitar decisiones que otros venían postergando, como rupturas necesarias,
cambios laborales o conversaciones pendientes que ya no admiten aplazamientos. Antes de pensar que eso te convertirá en responsable del caos, escucha con atención lo que voy a añadir, porque la responsabilidad real es muy distinta de lo que imaginas. Hay alguien en tu entorno que ha construido una narrativa cómoda sobre cierta situación compartida, una versión donde todo parece bajo control, aunque en realidad se sostiene sobre silencios y acuerdos tácitos que ya no encajan con la verdad completa. Has percibido grietas en ese relato, pequeños detalles que no cuadran, y aunque preferiste no insistir, tu mente siguió trabajando en segundo plano, conectando hechos con una precisión que asusta a quien depende de esa ficción. Esa persona puede mostrarse amable, incluso colaboradora, pero cuando intuye que estás a punto de señalar la incoherencia, cambia el ritmo, desvía la conversación o introduce distracciones calculadas. Mantente alerta porque en breve se presentará una oportunidad, donde esa dinámica quedará expuesta sin que tengas que forzar nada, y todo saldrá a la luz de forma natural. La carta de los hilos invisibles se despliega con una claridad casi física, y su mensaje me habla de influencias sutiles, que han estado moviendo decisiones a tu alrededor, sin que todo fuera tan espontáneo como parecía. Esta carta señala manipulaciones pequeñas, comentarios sembrados en momentos estratégicos, opiniones que parecían casuales, pero que buscaban orientar tu percepción hacia un resultado específico y deseado. Lo impactante es que confirma que ya habías detectado algo extraño, aunque dudaste de tu propio criterio, por no tener pruebas tangibles que respaldaran esa intuición tan firme. Ahora comprendes que tu don no solo detecta emociones, también identifica intenciones ocultas, y esa comprensión cambia completamente tu posición dentro del juego, y la forma en que actúas. A veces notas que una persona cambia el tono cuando percibe que sabes demasiado, y esa reacción te confirma que tu intuición está afinada. Cuéntame si reconoces esa mirada incómoda. ¿La has visto en alguien cercano? Aquí viene un matiz crucial que no puedes pasar por alto, porque aceptar tu capacidad implica también asumir que habrá quien intente influir en ti, con mayor cuidado, sabiendo que no resulta fácil engañarte. Esto no significa vivir desconfiando de todo el mundo, sino reconocer que tu claridad despierta reacciones, algunas admirativas y otras defensivas, dependiendo de lo que cada persona tenga que proteger. Has notado miradas que buscan aprobación, otras que buscan medir cuánto sabes, y algunas que intentan ganarse tu confianza para obtener información valiosa sobre terceros, porque nada de esto es casual, y cuanto antes aceptes que tu presencia tiene peso específico, antes podrás manejar estas dinámicas con serenidad consciente. Se presenta con fuerza la carta de la voz antigua, y al nombrarla siento una vibración profunda que conecta con recuerdos lejanos, experiencias tempranas donde ya intuías cosas que después se confirmaban sin explicación lógica aparente. Esta carta habla de un don que no nació ayer, que se fue afinando con cada decepción, con cada acierto, con cada vez que elegiste escuchar tu interior, en lugar de opiniones externas que te hacían dudar. Lo fascinante es que señala una etapa de madurez, un punto donde ya no necesitas validación constante para confiar en lo que percibes, porque la evidencia acumulada resulta imposible de negar. Antes de avanzar hacia lo que esto significa en términos prácticos, detente mentalmente un instante, y reconoce cuántas veces tu intuición fue más fiable que cualquier argumento externo. Estás entrando en un periodo donde se te pedirá posicionamiento claro, no desde la agresividad ni desde la imposición, sino desde una firmeza tranquila que nace del conocimiento interno acumulado. Habrá una conversación específica, en un entorno familiar o profesional, donde tu intervención marcará un antes y un después, en la forma en que se gestionan ciertas decisiones. La diferencia con ocasiones anteriores es que esta vez, no sentirás la misma culpa por hablar, porque comprenderás que callar sería traicionarte a ti mismo, y permitir que la confusión continúe innecesariamente. No cierres todavía esta idea, porque lo que se avecina tras esa conversación, transformará no solo la percepción que otros tienen de ti, sino la que tienes de tu propio alcance. Escorpio, estás viviendo días en los que cada conversación parece tener una segunda capa, cada silencio pesa más de lo habitual, y cada gesto pequeño despierta en ti una interpretación que luego se confirma con hechos concretos. Te descubres analizando miradas en reuniones familiares, midiendo palabras en el trabajo, notando cambios de actitud en alguien cercano, que antes era más transparente y ahora resulta imprevisible. No es paranoia ni exceso de sensibilidad, es la consecuencia directa de un don que ha decidido dejar de susurrar,
para empezar a hablar con claridad firme en tu interior. Y lo que está ocurriendo en este momento tiene un propósito claro: prepararte para un movimiento que alterará la dinámica, con una persona específica que ya no puede seguir escondiendo su verdadera intención. Hay personas que prefieren el silencio para pensar, y otras necesitan hablarlo todo en voz alta para aclararse. Me da curiosidad saber cómo funcionas en momentos clave. ¿Eres más de callar o de soltarlo? Frente a mí se alza la carta del velo rasgado, y al contemplarla experimento una sacudida que no deja espacio para dudas, porque esta imagen habla de máscaras que se deslizan, y dejan ver lo que había detrás sin posibilidad de volver atrás. Esta carta no simboliza confrontación dramática, sino revelación inevitable, como cuando una conversación aparentemente trivial destapa una contradicción que ya no puede justificarse con excusas superficiales. Lo fascinante es que indica que no necesitarás acusar ni señalar directamente, bastará con una pregunta bien colocada para que la verdad se exponga sola ante todos. Mantente muy presente en los próximos encuentros, porque la claridad que emergerá no será fruto del azar, sino la consecuencia natural de tu firmeza silenciosa y tu convicción interna. Estás en una etapa donde también revisas tu propia manera de actuar, preguntándote si en algún momento suavizaste demasiado tus límites, para evitar conflictos o para conservar una paz que en realidad era frágil y provisional. Recuerda situaciones donde aceptaste explicaciones incompletas, donde preferiste creer que todo estaba bien, aunque una parte de ti señalaba fisuras evidentes que nadie quería abordar frontalmente. Ese aprendizaje acumulado te ha dado experiencia, no te ha debilitado, y ahora reconoces con más rapidez, cuando alguien intenta llevar la conversación hacia terrenos cómodos que eviten profundizar. La carta del puente ardiente se presenta con una intensidad vibrante, y su presencia me habla de transiciones inevitables, donde mantener ambos lados contentos ya no será posible sin sacrificar tu propia coherencia interna. Este símbolo señala que habrá un punto, donde tendrás que elegir entre sostener una dinámica desequilibrada, o dar un paso claro hacia una versión más honesta de la relación, aunque eso incomode temporalmente. No es una invitación al conflicto, es una invitación a la integridad, a dejar de acomodarte en zonas grises que desgastan tu energía y diluyen tu don. Lo importante aquí es que el fuego que aparece en esta carta no destruye puentes por capricho, los ilumina para que veas cuál merece cruzarse y cuál debe dejarse atrás. Si pudieras elegir una cualidad que te represente mejor ahora mismo, firmeza, calma, ambición o intuición, me apetece leerte y conocerte un poco más. ¿Cuál sientes más tuya? Surge ahora la carta de la balanza interior, y su imagen transmite una calma poderosa que equilibra la tensión anterior, recordándote que tu don no está para desequilibrar, sino para ajustar lo que ya estaba descompensado. Esta carta señala que tu intervención será justa, proporcionada, basada en hechos y percepciones acumuladas, no en impulsos reactivos que puedan confundirse con resentimiento o capricho personal. Cuando esta energía se activa, indica que los resultados no solo serán correctos para ti, sino también necesarios para el crecimiento de quienes participan en la situación. Permanece firme porque esta justicia interna será tu mejor argumento, incluso frente a intentos de desviar la conversación hacia aspectos secundarios o temas que no aportan nada relevante. En tu vida profesional también se percibe movimiento. Quizá un proyecto que parecía estable empieza a mostrar fisuras, o una propuesta nueva despierta en ti entusiasmo mezclado con cautela, porque detectas variables que otros pasan por alto. Tu capacidad para prever obstáculos te coloca en ventaja estratégica, aunque a veces sientas que advertir riesgos te convierte en la voz incómoda que frena la euforia general. Sin embargo, en esta ocasión tu análisis será clave, para evitar una decisión precipitada que podría afectar recursos, reputación o estabilidad a medio plazo, así que observa cómo se desarrolla la próxima reunión o intercambio importante, porque ahí tendrás la oportunidad de demostrar que tu visión no es pesimismo, sino previsión madura. Se dibuja con claridad la carta del faro nocturno, y al mirarla siento una serenidad profunda que contrasta con la tensión previa, porque este símbolo representa guía en medio de confusión, luz estable cuando otros dudan hacia dónde avanzar. Esta carta confirma que tu papel no es dominar el rumbo de todos, sino señalar peligros y alternativas con claridad, permitiendo que cada quien elija con información completa y sin engaños ocultos. Lo más relevante es que cuando actúas desde esta posición, el respeto hacia ti aumenta, incluso por parte de quienes inicialmente se resistían a aceptar tu percepción aguda.
Antes de que pienses que todo quedará resuelto tras estas revelaciones, escucha con atención lo que sigue, porque el siguiente paso implicará una decisión íntima que solo depende de ti. Hay personas que toman decisiones rápidas, y otras que necesitan analizar cada detalle antes de moverse. Quiero saber cómo te reconoces en ese aspecto. ¿Decides al instante o reflexionas mucho? Escorpio, ha llegado el momento de entender hacia dónde te conduce todo este proceso, porque lo que empezó como una incomodidad interna, ahora se convierte en una oportunidad concreta, que puedes reconocer en escenas muy específicas de tu vida diaria. Visualiza esa conversación pendiente que ya no se aplaza, ese proyecto que requiere una decisión firme, o esa relación donde por fin colocas límites claros, sin miedo a parecer excesivo o exagerado. La diferencia con etapas anteriores es que ahora no actúas desde la reacción emocional, sino desde una comprensión profunda de tu capacidad para anticipar consecuencias y ajustar el rumbo antes de que sea tarde. Este cambio de postura marca el inicio de un periodo, donde tu don deja de ser un secreto incómodo, y se convierte en una herramienta práctica que mejora tu estabilidad y tu confianza. Frente a mí se despliega la carta del trono sereno, y su presencia transmite una autoridad tranquila que no necesita imponerse, porque se sostiene en la coherencia entre lo que sabes y lo que decides expresar con claridad. Esta carta habla de reconocimiento, no necesariamente público ni grandilocuente, sino visible en miradas que ahora te consultan con respeto, y en decisiones donde tu opinión se valora sin ironías ni desvíos. Cuando esta energía se activa, indica que ocuparás un lugar más definido en tu entorno, ya no como observador silencioso, sino como referencia confiable en momentos clave. Permanece receptivo porque esta posición abrirá puertas que antes estaban cerradas por la duda ajena, y por tu propia tendencia a minimizar lo que realmente aportas en cada situación. En el terreno profesional, se dibuja una escena concreta donde alguien acudirá a ti buscando orientación, antes de firmar un acuerdo o aceptar una propuesta que parece atractiva, pero contiene detalles poco claros. Tu análisis detectará matices que otros pasan por alto, como cláusulas ambiguas, promesas sin respaldo sólido, o expectativas poco realistas que podrían generar conflictos más adelante en el proceso. Al expresar tu visión con serenidad, evitarás un error significativo, y ese gesto consolidará la percepción de que tu capacidad no es exageración, sino previsión estratégica basada en observación fina. Este momento marcará un antes y un después, en la manera en que se te incluye en decisiones importantes, porque tu voz habrá demostrado su utilidad de forma tangible. Cuando recuerdas una vez en la que tu intuición te salvó de un problema grande, seguro que te cambia el ánimo al pensarlo, te animas a contar brevemente qué ocurrió, qué pasó exactamente. En el ámbito personal, también se vislumbra una transformación profunda, especialmente en una relación donde la ambigüedad había creado tensiones sutiles, que desgastaban la confianza de manera progresiva. La conversación que sostendrás será directa, sin reproches innecesarios, pero con firmeza suficiente para dejar claro qué dinámicas ya no estás dispuesto a sostener por comodidad o miedo al conflicto. Lo sorprendente es que esta claridad no provocará ruptura inmediata, sino reajuste, porque la otra parte reconocerá que tu postura nace de coherencia, y no de ataque personal. A partir de ahí, la relación podrá evolucionar hacia un terreno más honesto, o bien revelará definitivamente que no estaba preparada para un vínculo basado en transparencia real. La carta de la corona interior brilla con una intensidad suave pero innegable, y al contemplarla siento que simboliza el momento en que aceptas tu don sin dramatizarlo, integrándolo como parte natural de tu identidad cotidiana. Esta imagen habla de autoestima consolidada, de dejar atrás la necesidad de justificar cada intuición con argumentos interminables, y de confiar en tu criterio, incluso cuando otros aún no han llegado a la misma conclusión. Cuando esta energía se activa, se produce un cambio sutil en tu postura física, en tu tono de voz, en la manera en que sostienes la mirada cuando algo no encaja, y decides expresarlo con respeto. Esa seguridad atraerá oportunidades nuevas, colaboraciones más transparentes, y personas que valoren la claridad en lugar de temerla, o intentar manipularla para su propio beneficio personal. Es importante que comprendas que el verdadero peligro nunca estuvo en tu don, sino en permitir que otros lo definieran como amenaza, para mantenerte en un rol más manejable y menos influyente dentro de ciertas dinámicas. Al aceptar tu capacidad, desarmas esa narrativa y recuperas el control sobre cómo se interpreta tu claridad,
dejando de disculparte por ver más allá de la superficie. Esta toma de conciencia te permitirá actuar con naturalidad, sin necesidad de enfatizar constantemente que tenías razón, porque los hechos hablarán por sí solos en situaciones clave. Antes de que pienses que este proceso termina aquí, presta atención a la siguiente carta, porque señala un escenario futuro que consolidará definitivamente tu nueva posición y perspectiva vital. Se manifiesta con elegancia la carta del horizonte abierto, y su simbolismo me habla de expansión, de proyectos que se amplían, de círculos sociales que se renuevan, y de contextos donde tu visión será apreciada desde el principio. Esta carta indica que en los próximos meses surgirán oportunidades para colaborar con personas que valoran la previsión, que buscan claridad antes de actuar, y que reconocen la importancia de analizar riesgos con serenidad. La sensación que acompaña a esta imagen es de alivio, como si por fin pudieras interactuar en entornos donde tu capacidad no genere resistencia, sino confianza compartida. Permanece atento a invitaciones inesperadas, propuestas nuevas o encuentros aparentemente casuales, porque en ellos se esconde un cambio de escenario que amplificará tu influencia positiva notablemente. En cuanto a tu vida emocional, se abre una etapa donde la transparencia será la base de cualquier vínculo que decidas cultivar, dejando atrás juegos ambiguos y dinámicas donde la información se dosifica para mantener control. Sentirás mayor tranquilidad al expresar lo que percibes, sin temor a que se interprete como exageración, porque habrás aprendido a comunicar con equilibrio y sin dramatismos innecesarios. Esa honestidad atraerá personas que no temen ser vistas tal como son, y alejará naturalmente a quienes prefieren esconder intenciones tras discursos bien ensayados, aunque este filtro no será doloroso, será liberador, porque simplificará tus relaciones y reducirá tensiones acumuladas durante años de autocontención. La carta final que ilumina este proceso es la estrella de fuego sereno, y su energía combina pasión con equilibrio, indicando que tu don puede utilizarse con responsabilidad sin perder intensidad ni autenticidad. Esta imagen simboliza un estado donde anticipar riesgos no te convierte en pesimista, sino en estratega consciente que protege recursos, afectos y proyectos con visión amplia y madura. Al integrar esta energía, dejarás de temer que tu claridad sea demasiado fuerte para otros, comprendiendo que quienes se sientan incómodos simplemente no estaban preparados para un vínculo honesto, y lo que comienza ahora es una etapa de mayor estabilidad, respeto y oportunidades coherentes con tu verdadera capacidad. Recuerda que tu don no necesita esconderse para ser valioso, necesita ser reconocido y utilizado con criterio, sin arrogancia pero sin disculpas innecesarias por ver lo que otros prefieren ignorar. Cada vez que escuches esa voz interior firme y clara, dale espacio, analízala, y actúa desde la serenidad que has construido, con experiencia y aprendizaje acumulado a lo largo del tiempo. Estás entrando en una fase donde tus decisiones serán más precisas, tus relaciones más auténticas, y tus proyectos más sólidos gracias a esa visión que antes intentabas minimizar. Confía en lo que sabes, abraza tu capacidad con orgullo sereno, y permite que tu luz marque el camino con equilibrio y determinación. Nos vemos en tu próxima lectura.